comentarios. Guapo, escrito noticias para el día de hoy, sábado 30 de julio, y este fin de semana hay dos eventos muy importantes que van a ocurrir. El primero de ellos, uno de los más importantes, es que cierra la vela mensual mañana de Bitcoin, mañana domingo, pero simultáneamente cerrando la vela del mes, al mismo tiempo abre la vela del día lunes para la semana que viene, así que hay que estar muy pendiente porque pueden darse movimientos interesantes. ¿Qué tú piensas? El Bitcoin se encuentra sobre los $24.500. ¿Qué tú crees que va a cerrar arriba? Ha tenido un máximo en las últimas 24 horas de 24.668. ¿Qué tú crees? Déjame aquí en los comentarios. ¿Vamos a cerrar esa vela de Bitcoin alcista o bajista? ¿Vamos a romper máximo? Déjame en los comentarios. Bien, guapores, Bitcoin sube un 19% en julio, en el mejor mes comercial desde el año pasado. Fíjate tú cómo anda la cosa. Y es que Bitcoin puede haber bajado más del 65% desde su máximo histórico en noviembre del 2021 de poco más de $69.000, que fue su máximo, pero está teniendo en julio un gran repunte. La criptomoneda más grande ha subido un 19% en los últimos 30 días y está lista para tener su mejor mes desde el año pasado. Lleva un aumento en los últimos 7 días de casi el 3%, más o menos 3,5%, pero lo que es más importante es el aumento en los 30 días de Bitcoin, que es su mayor pico que ha tenido desde octubre del año pasado. Esto se podría ver como una señal alcista, ya que Bitcoin y el resto de las criptomonedas se han visto afectados por el aumento de la inflación y una posible recesión mundial entrante. A medida que la Reserva Federal ha elevado las tasas de interés, los inversores se están deshaciendo de sus activos riesgosos. Esto incluye acciones de Estados Unidos, pero también Bitcoin, que son activos demasiado volátiles, así que también esto hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, el S&P 500 también ha tenido un repunte. Fíjate que el viernes el S&P 500 cerró más o menos sobre los 4.130, pero fíjate que no superó los 4.165, que es la resistencia que tiene ahí. ¿Qué pasará el día lunes? Nueva semana, nuevo mes. ¿Tú crees que continuará el S&P 500 también en esa racha en la alza? Cerró el viernes en positivo con un 1.42%. Lleva varios días también en alza. ¿Crees que esto va a continuar en la alza? Quiero mandarle un saludo y un abrazo a Gambit, que siempre está apoyando las criptonoticias. Ya tú sabes, si quieres apoyar, solamente tienes que dejar tus comentarios, cualquier comentario. De esa manera estarías apoyando. Por supuesto, también dale suscribir y like para que te lleguen las notificaciones, y así estarías dándonos un empujón para hacer estas criptonoticias todos los días. Saludos también para Javier Benú, que nos dio un tremendo aporte sobre las criptonoticias anteriores del apellido Nguyen. Nos informa que es vietnamita y se pronuncia Wen como la palabra Wen en inglés. Gracias, Guapuri, un abrazo. Gambi nos dice que no ve la información del merchandising. Es donde vas a encontrar estos suéteres. Suéter de memes de criptomonedas. Espérate que te lo voy a poner aquí en pantalla. Dime desde qué país escribió. Lo que pasa es que YouTube lo tiene habilitado para cierta lista de países, como 20 países. Entonces estoy haciendo la prueba para ver en cuál de ellos sí aparece y en cuáles no. Fíjate tú, Guapuri, mientras algunos exchanges están quebrando o están tomando medidas y despidiendo personas, FTX obtiene la aprobación total para operar como exchange en Dubái. FTX es un intercambio de criptomonedas con sede en las Bahamas y anunció el viernes que recibió la aprobación regulatoria completa para operar como casa de cambio y compensación en Dubái. Con la aprobación, la compañía con sede en las Bahamas dijo que comenzará a ofrecer productos de criptomonedas derivados regulados y servicios comerciales a inversores institucionales en Dubái, además de operar en un mercado de tokens no fungibles y brindar servicios de custodia a usuarios minoristas en los Emiratos Árabes Unidos. Así que FTX cogiendo fuerza. Por otro lado, Guapuri, estamos haciendo estas criptonoticias todos los días porque, como ves, estamos en un mercado bajista y muchas empresas de criptomonedas no están haciendo lanzamientos nuevos. Entonces, no estamos haciendo tutoriales, salvo estos tutoriales que te dejo por aquí, que son tips para que tengas a la hora de invertir en criptomonedas de manera segura. Y ahí estoy haciendo una base de tutorial de curso para que cuando ya empecemos nuevamente en ese mercado alcista, pues tengas todos esos tips al día. Grupo prorruso recibieron más de $2 millones para financiar la guerra en criptomonedas. Rusia invadió Ucrania en febrero y los informes indican que las fuerzas prorrusas están siendo financiadas significativamente por criptomonedas durante la guerra en curso. El informe dice que cerca de 54 organizaciones prorrusas han recibido cerca de $2.2 millones en Bitcoin, pero además también en Ethereum, Tether, Litecoin y Dogecoin. Todo esto para prestar apoyo a los grupos paramilitares. Estas donaciones están siendo utilizadas por el ejército ruso para comprar armamento, drones, chalecos antibalas, dispositivos de comunicación y otros suministros militares. Los grupos paramilitares están utilizando varias redes sociales para compartir información sobre cómo están gastando estas criptomonedas. Así que, Guapo, de esta manera llegamos a la parte final. Dale comentarios. Yo sabía que ese café, ahí está. Y bien, Guapo, de esta manera llegamos a la parte final. Dale like, compartir, suscribir, apoya este canal. ¡Venimos! ¡Chao!